Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. En el programa de hoy hablaremos sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sistema financiero internacional. Y es que la crisis sanitaria provoca afectaciones económicas que se reflejan precisamente en las finanzas. Según expertos, es un escenario de gran inestabilidad de los mercados, caracterizado por el endeudamiento, la depreciación monetaria y la volatilidad cambiaria. En los próximos minutos hablaremos sobre cómo esos elementos influyen en nuestro día a día. Como es habitual, el análisis estará a cargo del investigador Santiago Pérez, quien conversará con Carola Salas, directora del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana. Adelante. Gracias, Adriana. Gracias, profesora Carola. La crisis provocada por la COVID es una de las grandes crisis del capitalismo. Se compara con la crisis más reciente, 2007-2008, la crisis incluso del 29 al 33. Sin embargo, el componente financiero como parte del proceso de crisis ha sido uno de los que más ha sufrido en este periodo de la crisis de la COVID. ¿Cómo ha impactado la esfera financiera, la esfera de los flujos financieros, el tema de los tipos de cambio, el tema de la inestabilidad en el mercado? ¿Cómo ha influido la crisis de la COVID en el componente financiero de la economía internacional? Muchas gracias a ustedes, al programa, por la invitación. Las principales manifestaciones vinculadas a la crisis que se ha producido resultado de la pandemia y de la repercusión de esta crisis sanitaria en la situación económica y social en todo el mundo, se aparecen vinculadas a inestabilidad financiera global en todos los instrumentos, en todos los segmentos del mercado financiero, y caídas bursátiles muy fuertes, caídas bursátiles que están vinculadas directamente a la preocupación de los agentes económicos por el efecto que iba a tener en la situación de epidemia global, de la pandemia global, en la situación de las empresas y en el funcionamiento y conservación de las empresas. Otro elemento distintivo sin duda fue la volatilidad cambiaria y las depreciaciones monetarias, volatilidad cambiaria que provocó procesos muy fuertes de desalineación y de corridas de pánicos dentro de los mercados de divisas, y que a pesar de los mecanismos de intervención que se utilizaron dentro de los esquemas de políticas monetarias por los gobiernos y los bancos centrales, pues determinaron depreciaciones frente al dólar de la mayoría de las monedas y particularmente de las monedas de los países en desarrollo. En este contexto se produce también además un endurecimiento significativo de los requisitos, de las condiciones para acceder a financiamiento internacional. En otras palabras, estamos hablando de endurecimiento de las condiciones para el otorgamiento de los créditos tanto al consumo como a los créditos corporativos, los créditos a la inversión, que comienzan a ser más restrictivos, más duros, en condiciones financieras más complicadas. Otro elemento sin duda importante es la salida de capitales. Salidas de capitales especialmente desde las economías en desarrollo, buscando procesos de estabilidad de esos flujos, buscando los llamados países refugios, ¿no?, donde van a colocarse los capitales en condiciones de crisis debido a la vulnerabilidad endógena que tienen las economías en desarrollo y la insuficiencia en términos de madurez de sus mercados de valores. Incremento en ese mismo sentido del riesgo soberano y en mayor medida en los países más débiles, los países de menor desarrollo relativo. Ahora,
fíjese, profesora, que la crisis de la COVID ha golpeado muchísimo y profundamente el sistema financiero. Sin embargo, ya de alguna manera se está saliendo de la crisis de la COVID. Se habla ya de un mundo post-COVID, el FMI está dando un crecimiento de la economía global de un 6%, siempre es un poco optimista, pero bueno, lo cierto es que se han tomado medidas de corte financiero que en el análisis que se hace han tenido un impacto positivo en la salida de la crisis de la COVID. Quisiera que me los mencionaras y sobre todo también ver el impacto que puede tener eso, porque en economía, como bien sabemos, hay determinadas acciones, no necesariamente siempre el resultado es positivo, va a tener impactos. Estoy pensando en la cantidad de dinero que se ha metido en la circulación, lo que esto puede revertirse en incremento de la inflación, incremento de las tasas de interés, en la perspectiva, no en la situación actual. Pero bueno, quisiera que me comentaras un poco más sobre las medidas que se han hecho de corte financiero para salir de la crisis, porque esto va a impactar en el escenario, no solamente en el corto plazo. Bueno, en realidad en términos de medidas, las medidas las han tomado los gobiernos y los bancos centrales. Medidas básicamente de política fiscal y de política monetaria. De política fiscal, políticas del tipo de alivio tributario bajo determinados mecanismos, digamos, por ejemplo, los subsidios, las garantías, las exenciones de pago, las reasignaciones y también muchos recursos que dedicaron los gobiernos a crear redes de protección para los sectores y actores más vulnerables dentro de la economía. En términos de política monetaria, las políticas monetarias expansivas, por supuesto, políticas que están destinadas a generar liquidez, a inyectar dinero en la circulación y por tanto capacidad de maniobra a los actores económicos. Movimiento de los principales instrumentos, digamos, la reducción de la tasa de interés. La reducción de la tasa de interés es una tendencia, ha tenido un comportamiento tendencial desde la crisis del 2008-2009, pero en estos momentos, al cierre de 2019 y al cierre de 2020, se observa un comportamiento pronunciado a la baja de este indicador, que se utiliza ¿para qué? Se utiliza para desestimular el ahorro y provocar inyección de inversión, inyección de capital en la esfera productiva. Estados Unidos, por ejemplo, cerró el 2019 con una tasa alrededor del 1,5% y cerró el 2020 con el 0,9%. Es decir, es una política para tratar de inyectar liquidez al mercado. En esa misma línea está la reducción de los encajes, es decir, de la parte de los depósitos que deben ser retenidos en los bancos, especialmente reducción del encaje para los depósitos en divisas, porque esa reducción iba a contrarrestar el endurecimiento de las condiciones financieras que estaban teniendo lugar. Intervenciones también en el mercado monetario, yo decía, para evitar las desalineaciones, para evitar que las monedas se alejaran del tipo de cambio competitivo de largo plazo para poder solventar los requerimientos de las economías, y también se recurrió sin dudas a el financiamiento de los organismos financieros internacionales, financiamiento de emergencia de los organismos internacionales para tratar de lograr que los países accedieran a líneas de crédito extraordinarias dentro de las líneas de financiamiento adicional que tiene el FMI, que tiene el Banco Mundial y los bancos de desarrollo, incluso en América Latina, los bancos de inversión. Ahora, no hay dudas que elementos centrales del subsistema de las finanzas internacionales son los flujos financieros. Flujos que tienen que ver con las inversiones directas, que tienen que ver con
las remesas, que tienen que ver con los movimientos de las bolsas, que tienen que ver con otros elementos, ¿no?, del sistema financiero internacional. Quisiera en esta primera parte, profesora, y antes de irnos a la pausa, que me abordaras el tema de cómo se ha comportado o cómo se puede empezar a comportar el tema de las inversiones, de los flujos de inversiones, por lo que nos afecta a nosotros, los países desarrollados, América Latina, y específicamente a la economía cubana, aunque te propongo de este tema hablarlos al final, sobre todo lo que tenga que ver con Cuba, ¿no? Pero el tema de las inversiones, cómo se han movido y cómo pueden moverse en esta perspectiva inmediata. En materia de comportamiento de los flujos, por supuesto, inmediatamente que se deterioran las condiciones financieras, los flujos salen, especialmente los flujos de inversión extranjera de cartera que es dirigida al mercado de dinero básicamente, y que se mueve definitivamente por los rendimientos. En la medida en que la inestabilidad, las condiciones financieras donde están colocados se deterioran, ese capital sale hacia precisamente lo que les comentaba de los países refugios, donde los mercados financieros y de valores son más estables, son mucho más sólidos, ¿no? Con respecto a la inversión extranjera directa, a pesar de que sigue siendo el flujo de financiamiento más importante desde los 90 hacia acá, tuvo por supuesto un comportamiento también negativo, un comportamiento también a la baja. Hubo en el mundo una reducción de los flujos de inversión extranjera directa de alrededor del 40% en el 2020. Sigue priorizando, por supuesto, la inversión extranjera, la colocación de sus capitales dentro de los países de mayor desarrollo relativo, y más o menos alcanzan más del 52% del total de los flujos, van a este tipo de economía, pero la tendencia a la inversión extranjera mundial es a la baja. Incluso es una tendencia manifiesta desde no solo ya estos últimos años y en el contexto de la pandemia, sino que a los atractivos que tiene la inversión o los requisitos, los atractivos que tienen que tener los receptores, los requisitos de las transnacionales para colocar sus capitales, esos hay que sumarle situaciones nuevas que están teniendo lugar en el mundo y que se vinculan a cambios en el patrón de acumulación, cambios en las estrategias transnacionales, cambios en el diseño de los intereses geoestratégicos y geopolíticos de las transnacionales en el mundo y su operatoria, y también tiene que ver con cambios en las estrategias de relocalización de los activos, de deslocalización de otros, en términos de las cadenas globales de valor. Bueno, profesora, ¿qué te parece si vamos a una pausa y en un segundo momento hablamos de otros componentes? Ya lo habíamos mencionado, tema remesas, tema deuda y finalmente cómo puede impactar esto en la economía cubana, sobre todo en el tema inversiones y remesas. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida, es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo.
Seguimos conectados en Mundo 2020. En la primera parte del programa, nuestra invitada se refirió a cómo la pandemia y su impacto en las finanzas incide con mayor fuerza en naciones subdesarrolladas que tienen un menor margen de maniobra de recursos. Por ejemplo, América Latina fue la zona donde la COVID-19 perjudicó más a las inversiones extranjeras, pues cayeron en alrededor de un 45%, mientras otras regiones fueron menos afectadas. De acuerdo con un estudio anual de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, esta área geográfica recibió 88.000 millones de dólares en inversiones extranjeras directas, lejos de los 160.000 millones de 2019. Ante ese panorama complicado, como señalaban los analistas, muchos países recurrieron a préstamos de organismos financieros internacionales, con los riesgos que eso conlleva, para disminuir los efectos negativos de la COVID-19 en la economía e inyectar liquidez. Entre tanto, organismos de Naciones Unidas instan a los gobiernos a adoptar medidas para evitar el sobreendeudamiento. Y con el análisis acerca de estos temas referidos al mercado financiero, continúan el diálogo aquí en Mundo 2020. Santiago y su invitada. Adelante. Ahora está claro que una de las consecuencias de esta gran cantidad de dinero en circulación es el incremento sensible de la deuda y del capital ficticio que se está moviendo en el sistema financiero internacional, que es muchas veces más el producto global mundial. ¿Cómo se comportaría la variable deuda en este mundo post-COVID? Decíamos que habían políticas que estaban dirigidas, que estaban encaminadas a aumentar la liquidez. Eso proporcionó posibilidades para los agentes económicos precisamente de endeudarse, ¿no? Y entonces estamos asistiendo a un endeudamiento muy alto de los hogares, del sector financiero, del sector no financiero, de los propios gobiernos. Y esta situación del endeudamiento es compleja y tiene efectos graves dentro de la economía internacional. Incluso ese crecimiento de la deuda ha sido superior al crecimiento del ingreso mundial, una deuda que asciende a 255 billones de dólares en la actualidad, repito, a todos los segmentos, y que es más del 300% del PIB mundial. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso realmente complicado, un endeudamiento realmente muy alto, que es una consecuencia directa de todas esas medidas que se tomaron para inyectar liquidez. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inyección de liquidez, efectos de la política monetaria y de la política fiscal laxas en un contexto de contracción económica. Y digamos que va por un lado la situación financiera y por otro lado la economía real. En otras palabras, hay un divorcio entre la economía real y la economía financiera. La situación de mejoría en el mercado financiero no es expresión de una situación de mejoría en la economía internacional, en la organización productiva y en los resultados. No es un resultado tampoco de mejoría en la inversión productiva. Por lo tanto, eso es realmente un efecto que sigue minando las bases. ¿Por qué? Las bases de recuperación de la economía. ¿Por qué? Cuando hay mayor endeudamiento hay menos rentabilidad, y si hay menos rentabilidad hay menos disposición de los agentes económicos a invertir, y si hay menos disposición de riesgo para asumir riesgos por los inversores internacionales, pues entonces la capacidad de recuperación también es complicada. Tema remesas, profesora, ¿cómo usted cree, primero, cómo se han movido las remesas en periodos de COVID y cómo pueden moverse quizás en América Latina, ¿no?, que es un área específica de nuestro interés? La remesa es un flujo privado que tiene como destino la familia, y en un inicio el destino era de esas remesas el consumo personal, el consumo de la familia. Por supuesto
en condiciones donde los países emisores tienen una situación económica y financiera compleja, pues las remesas bajan. En el mundo las remesas bajaron también de manera importante, pero en las economías en desarrollo y concretamente en América Latina, por decir un ejemplo de la región que más nos compete, pues en América Latina se produjo una reducción de las remesas en el 2020 de alrededor del 15%, una reducción importante, pero cuando se analizan los saldos del balance de transferencias de América Latina, en esa partida todavía hay superávit, y hay un superávit que está determinado por el principal componente de esa partida, que son las remesas. Las remesas cayeron, pero no cayeron tan significativamente como se pensaba que iban a caer, no tan estrepitosamente. Y ahí hay que tener en cuenta las motivaciones, digamos, familiares, que determinan en última instancia el flujo. Finalmente, en este tema, por supuesto, sobre Cuba impactan las inversiones extranjeras, las posibles o no, claro, dentro del esquema de bloqueo, impacta el tema de la deuda, impacta el tema del posible incremento de las tasas de interés, pero sé que ustedes han trabajado en el Centro de Investigaciones de la Economía Internacional el tema de las remesas. Quizás antes de concluir hagas un comentario respecto a las remesas en la proyección de los posibles flujos hacia Cuba y qué pudiéramos hacer nosotros para captar desde el punto de vista productivo estas remesas. Sé que se han tomado medidas, esto no es de política interna cubana, pero sí quisieras un comentario al respecto, profesora. Para el caso de Cuba, aunque no conozco la cifra de remesas, no conozco el número, sí me atrevo a decir que hay una reducción, pero también, igual que coincidentemente que América Latina, esa reducción de las remesas no es tan importante como para ser cero. Hay muchas cifras que se manejan con respecto a Cuba y la remesa entre 2.500, 3.000 millones de dólares. Esa cifra puede haber variado, pero igual es muy importante para el país recibir la remesa. Las remesas deben ser orientadas, y está incluso así establecido dentro de los lineamientos de la política económica y social, el uso productivo de la remesa. Pero sin olvidar que estamos hablando de un flujo que lo mueven las decisiones de las personas, que lo mueven los intereses familiares. Por lo tanto, para diseñar una política de captación y uso productivo de la remesa, lo primero que hay que pensar es en incentivos. ¿Cómo yo logro que las remesas familiares puedan utilizarse como un elemento dentro de la estrategia de desarrollo, como un mecanismo para financiar desarrollo? Bueno, ¿eso de qué depende? De los incentivos que se generen, de la posibilidad de bancarizar esas remesas, de que lleguen por las vías oficiales. Para llegar por las vías oficiales tiene que haber un comportamiento del sistema financiero y bancario cubano y de mejoría en términos de infraestructura, pero también, y yo pienso que es más importante incluso, tiene que haber confianza, tiene que haber seguridad en que son transacciones y decisiones estables, decisiones pensadas, que van a facilitar que esos remesores, que esas familias realmente vean ventajas concretas para sus familias de la utilización de esos recursos, más allá de que se puedan y se deban vincular a lo que se llama desarrollo local y utilizar los bonos de la diáspora y otros instrumentos que puedan ser utilizados para esos recursos de la diáspora que se pueden mover por vía afectiva y por, digamos, ayuda al terruño, al lugar de procedencia, ¿no? Pero realmente hay que diseñar una buena política que
que asuma incentivos, que asuman los riesgos, que son muchísimos en el contexto del bloqueo recrudecido significativamente, especialmente en materia financiera. Por lo tanto, hay que realmente diseñar una política que tenga en cuenta todos estos elementos. Bueno, gracias profesora por haber estado con nosotros, tocado estos temas, a veces son un poco técnicos, pero son tan importantes y tan definitorios que en un programa como el nuestro vale la pena profundizar. Gracias una vez más y no será la última vez que te invitamos. Agradecemos a ambos por compartir esas opiniones sobre el mundo financiero de hoy en el contexto de la pandemia de COVID-19. Y antes de despedirnos, les propongo escuchar a la directora del programa, Esther Barroso, que tiene algo que decirnos. Adelante, Esther. Un saludo, Adriana, un saludo para ti también, Santiago. No estoy aquí para hablar sobre el tema en cuestión de nuestra emisión de Mundo 2020 de hoy, sino para despedir a Santiago Pérez, quien ha sido nuestro anfitrión y principal analista durante 2 años aquí en Mundo 2020, pero a partir de ahora, lamentablemente para nosotros, afortunadamente para él, va a tener nuevas misiones en su vida profesional que le impiden continuar haciendo televisión con nosotros. Le agradezco a él por haber estado este tiempo acompañándonos, les deseo muchos éxitos y a usted, televidente, le digo que Mundo 2020 continúa con otros analistas por la señal de Cubavisión Internacional en Canal Caribe y también como hemos estado en estos tiempos a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Usted siga con nosotros porque el mundo sigue convulso y necesita de nuestra mirada con visión 2020, como nos gusta decir aquí en nuestro programa. Así que gracias, Santiago, y nos seguiremos viendo nosotros. Bueno, gracias a Esther por tu reconocimiento, gracias al equipo de producción que durante estos 2 años, más de 100 programas, nos hemos estado acompañando mutuamente. A nombre también de la dirección del CIPI nos ha sido de mucha utilidad y el equipo del Programa Nacional de Investigaciones sobre Relaciones Internacionales nos ha permitido a muchos académicos proyectarnos en las cámaras de la televisión, acceder a los televidentes de afuera de Cuba e internamente. Y claro, no me voy a despedir, no voy a decir un adiós así rotundo, vamos a estar vinculados, pero no voy a seguir con ustedes una vez más, sobre todo gracias a los televidentes. Pues Santiago, muchísimos éxitos en las nuevas tareas. Nosotros volveremos a vernos la próxima semana para conversar sobre otros temas y mirar al mundo con 2020. Hasta entonces.